Hola, 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 bienvenidos de nuevo a este su canal. En esta oportunidad les traigo el nuevo panel de Layers de Design Space. Espero lo disfruten y vean el video hasta el final. Listo, ya estamos acá. Vamos a comenzar por lo principal. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, nos vamos a ir a los settings de Design Space y vamos a darle clic a la versión beta que la vamos a conseguir en general. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque vamos a recibir las actualizaciones con más rapidez que si lo tuviéramos en live. Una vez cambiado la versión beta, seguimos con lo que venimos a nuestro panel de Ledger. Ok, vamos entonces a nuestro Canvas. Estamos acá en el Canvas y nos damos cuenta que todo nuestro panel de Ledger cambió por completo. Vamos a activarlo colocando dos figuras. Y ya comenzamos a ver los layers. Entonces miren, vamos a cambiar los colores acá para que esto se vea distinto. Y vamos a colocar este color. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a notar es que ya no tenemos 4 iconos arriba. Solamente tenemos 3, de los cuales se fusionó agrupar y desagrupar. Si selecciono estas dos imágenes, nos damos cuenta que el icono de agrupar y desagrupar están juntos. Segundo, ahora tenemos la opción de poder cambiar el nombre a cada layer. Si le damos clic al nombre, podemos cambiarlo. Entonces yo le voy a poner círculo rojo. Vamos a cambiar acá. Si le doy doble clic, corazón, vamos a poder cambiar corazón rojo. Esa es una de... Vamos a ir poco a poco estudiando todos los cambios que ha tenido nuestro panel de Ledger. Ok, vamos a seleccionar las imágenes para que se nos active el panel de abajo. El de Slide, Combinación, que es el nuevo, Attach, Flat y Contour. Vamos a estas dos imágenes, las voy a unir para que vean. Slide sigue siendo el mismo, es una herramienta que nos ayuda a cortar las figuras. Nos las va a cortar y me las va a convertir en 4 figuras, porque la parte que se une es la continúa manteniendo. Volvamos atrás. La otra herramienta de Attach sigue siendo la misma. Si yo le doy Attach, se me une en una sola figura, ¿ok? Pero recuerden que siguen siendo independientes, aunque van a ir juntas a corte. Volvámonos atrás. Vamos ahora a seleccionamos y vamos a nuestra otra herramienta que es Flat. Ella continúa siendo idénticamente igual. Si nosotros la aplicamos, ¿qué va a hacer? Estas dos imágenes que eran imágenes de corte me las convirtió en Print and Cut y le dijo a la máquina: córtame esta figura completamente unida. Ella sigue siendo igual, no ha cambiado, junto con Attach y Slide. Ahora vamos a lo más importante, que es nuestra nueva opción de combinaciones. Ok, ahora vamos a ver la diferencia en estas nuevas herramientas que nos está brindando Design Space. ¿Cuál es la diferencia? 1. Well continúa siendo el mismo. Si nosotros le damos clic, seleccionamos las dos imágenes, me voy con el mouse, clic mouse derecho, combinación, y le doy Well, continúa siendo el mismo. Simplemente nos unió absolutamente todo, nos convirtió dos figuras en una sola figura. Y si nos vamos acá a nuestro panel de Ledger, es una sola figura. Es el mismo, tiene la misma utilidad, el mismo resultado. Si yo continúo trabajando así, continúo en mi proyecto y quiero deshacer el Well, no lo puedo hacer. Si yo salvo el proyecto, vuelvo a entrar al día siguiente, el Well no se puede deshacer.
ella sigue siendo una misma herramienta que me unió y hasta ahí quedó. ¿Qué es lo nuevo que tenemos en este nuevo panel? Unir. Unir va a ser la misma función de Weld, pero con una gran diferencia. Veamos cuál es la diferencia. Si nosotros le damos mouse clic a la derecha y bajamos aquí a combinación y le damos clic a unir, fíjense que tiene el mismo efecto de Weld, pero vámonos al panel de Layer. Esta fue la que yo uní por Weld, este que está acá, y esta es la que yo uní con unión. Miren, yo sigo teniendo mi corte como lo quiero, con dos figuras que yo armé, pero mis figuras continúan ahí en el trasfondo, o sea, en el programa, pero no van a ir a corte, van a ir a corte como aparece acá en esta línea. Entonces, si yo no me gustó como quedó, ay no, pero no se ve el corazón, vamos a pensar. Entonces yo agarro el corazón, le doy clic y miren lo que pasa, se me activa el corazón sin desactivar mi herramienta Weld. Ahora miren, después que lo moví, me gustó y volvió a hacer otra figura. No me gustó, continúo cambiando, agarro el círculo, lo tomo y lo coloco acá. Espero que se haga el efecto. Continúa teniendo la misma unión, pero sin desprenderse. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que si yo le doy clic mouse a la derecha, tengo la palabra desháceme lo que yo hice. Y le voy a dar deshacer y ya tengo mis dos figuras completamente separadas. Esas son las dos diferencias en estas dos nuevas herramientas. Cualquiera de las dos puedes utilizarla, aunque este nuevo sistema que nos está brindando Design Space nos va a ayudar a que cuando nosotros volvamos a entrar a nuestro proyecto tengamos la oportunidad de cambiarlo. Venimos a las otras. Estas me emocionan una barbaridad. Vamos a agrandarlas para que las vean. Discúlpenme la voz ronca, llevo ya casi 2 semanas sin voz y estoy tratando de hacer este video que se los tenía prometido de hace casi 2-3 semanas atrás. Entonces, comenzamos con la herramienta de sustraer. Si ustedes ven el dibujito, los dibujitos le van a indicar qué es lo que estamos haciendo. O sea, qué es lo que nos van a hacer estas 3 herramientas. Sustraer, ¿qué nos va a hacer? De la figura de atrás. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La figura de atrás, yo le quiero quitar este círculo. Vamos a colocarlo más pequeño. Vamos a colocarlo acá. Entonces yo voy a sustraer el círculo, esta forma circular del corazón. Le doy mouse, clic derecho, me voy a combinar y le doy a sustraer. Y miren lo que va a pasar. ¿Cuál es nuestra ventaja con esta herramienta? Que si nos vamos a nuestro panel de Layer, esto que está acá es lo que nuestra máquina va a cortar, pero nuestro sistema continúa teniendo las dos figuras, para que en caso que tú quieras modificar, las puedas tomar y hacerlas. Yo quiero que el círculo ahora quede dentro de mi corazón. Le di clic aquí a la derecha en el panel de Layers y me vine al corazón y lo cambié y miren lo que sucedió. Quiero que mi corazón sea un poco más grande. Fíjense que no estoy variando el círculo quedó del mismo tamaño. Quiero que mi corazón, lo que pasa es que creo que no se ve a simple vista, pero el círculo está acá. Podemos jugar, ahora tenemos una súper herramienta para jugar. En esta tienes que tener en cuenta que la pieza que tú quieres modificar debe estar atrás y adelante debe estar el troquel que o la forma, la imagen que tú le quieres quitar a esa otra imagen. Pasemos a intersección. Estas me emocionan demasiado porque son unas herramientas que utilizamos en Illustrator en muchos de los diseños. Intersección, ¿qué nos está diciendo intersección? Miren el dibujito, que 2 imágenes me van a dejar lo que ellas intercedan.
de dos imágenes que tengo acá, que es el círculo y el corazón, si yo las sobrepongo y le doy intersección, solamente este pedacito que está acá es el que me va a quedar a la vista. Vamos a utilizarlo, combinar intersección. Y miren lo que pasó, esto fue lo que nos quedó. Vuelvo a mi panel de layers. Esto es lo que mi máquina va a cortar. ¿Cómo se hizo esta figura? Con estas dos que están acá. Quiero modificar esta figura, le doy clic al corazón, al círculo, y lo voy a colocar acá porque yo quiero hacer un pétalo. Y miren, aquí tengo mi pétalo para una rosa. No me gusta que quede tan recto acá. Volvemos a darle clic acá. Voy a moverlo un poco para acá abajo y lo voy a achicar. Voy a volver a tomarlo, lo voy a achicar. Solo acá, vuelvo otra vez, sigo jugando, puedo jugar infinidad de veces con la figura que estoy viendo acá. Solamente lo que está uniendo a las dos figuras es lo que nosotros vamos a ver en intersección. ¿Cuál es nuestra ventaja? Podemos hacer lo que queramos y podemos cerrar nuestro proyecto, volver y esto va a estar acá. Puedo modificar si cuando regreso no me gustó lo que estoy viendo y le puedo dar deshacer. Le doy deshacer y tengo ya otra vez mis dos figuras juntas. Seguimos. Vamos ahora a exclusión. ¿Qué es exclusión? Si vemos acá, va a eliminar todo lo que esté unido. Me explico. Si tengo dos figuras, y le quiero dar excluir, va a excluir este pedacito que está acá porque es lo que une el corazón y el círculo. Vamos a darle clic mouse derecho, combinar, exclusión. Y miren lo que nos va a pasar. Se desapareció lo que unía estos dos corazones. Y volvemos al panel de layer. Igual que en sustracción, intersección, well y unión, tenemos la figura que nos va a cortar nuestra máquina y las dos imágenes que hicieron que se formara esta tercera imagen. Si le damos igualmente al círculo, podemos variarlo. Y miren, va a excluir solamente donde está el círculo. Si le doy clic acá, va a excluir solamente donde se une. Lo queremos deshacer, mouse clic derecho, deshacer exclusión. Y ya tenemos esto separado. Esta es nuestra nueva herramienta de layers y nuestro nuevo panel. Espero les haya gustado. Más adelante vamos a practicar en K-Topper, en cajas, en lo que ustedes quieran. Déjenme abajo en la descripción lo que les gustaría ver. Y discúlpenme esta voz, pero les debía este video. Mil gracias por estar aquí. No olvides suscribirte y cualquier comentario déjamelo abajo para mejorar el canal. Gracias.